La verdad que es un privilegio estar acá, poder compartir mi testimonio con ustedes y espero que sea de bendición. Bueno, son parte de mi testimonio, ¿no? Porque como que acá el Señor empezó a orar por medio de sus oraciones, que es algo muy importante, que la verdad que qué lindo que es sentirse amado, ¿no? Y acá está el amor de Dios, yo lo puedo sentir. La verdad que, bueno, yo estaba primeramente hijo del pecado, ¿no? Era el pecado que estaba en mi vida, lo que me llevaba a hacer, caminar siempre por caminos, el camino equivocado, el camino hacia la tiniebla, ¿no? Y bueno, después de, primeramente, brevemente, a los 12 años me llevaban al psicólogo porque mentía mucho. Y con 12 años lo pienso y digo, qué locura, ¿no? Y era el pecado en mí, era el pecado, porque el rey de la mentira sabemos bien quién es, ¿no? Y después, más adelante, creo que pasé el proceso con el psicólogo mintiéndole hasta el psicólogo, o sea que estaba bien guiado por el enemigo. Y después, bueno, también guiado siempre por las tinieblas, no era la droga todavía en mi vida, sino que sí era el pecado, porque en un momento empecé a robarle a mi propia familia, pero no era la droga, era la vanidad. O sea que sigue siendo el pecado en mi vida, ¿no? La vanidad por la ropa, por querer pertenecer a un grupo en el liceo, en el colegio, donde fuera. No era que tuviera necesidad sino que era guiado por esa vocecita que me hablaba en la oscuridad. Y bueno, después sí, llegaron las drogas a mi vida, o yo fui a las drogas, y eso fue una perdición total. Devasté todo lo que hubo a mi alrededor, mi familia, o sea, perdí a mi viejo se suicidó en el 2016 y eso fue como la debacle y ahí empecé a experimentar drogas. Pasé por todo tipo de drogas, las puedo hoy mirar desde otro punto de vista, gracias a Dios. Y también hubo algo muy cierto que probé de todo, ¿no? Como esa mujer que tocó el manto de Jesús, que había gastado todo su dinero y tiempo, y el de la familia también, y gasté todo. Me fui, probé psicólogos, psiquiatras, pastillas, me fui lejos diciendo me voy a escapar y voy a recuperar mi vida. Y eso pasaba un tiempo, 2, 3 meses, andaba bárbaro, hasta que otra vez la vocecita, ya estás bien. Y ahí otra vez me abrazaba el enemigo, caía en la adicción. La última etapa de mi vida en la adicción fue con los psicofármacos. Por eso digo que las pastillas no curan a nadie. Que lo único que nos cura es la presencia de Dios en nuestra vida. Y bueno, ustedes son parte de mi testimonio, decía, porque acá empezaron a orar por mí. Y el Señor obró de gran manera y con gran poder, porque bueno, fue una cuestión de una semana. Me acuerdo del 3 de diciembre, el día de mi cumpleaños, solo. Y clamé a Dios, ese día clamé a Dios. Y dije, Dios, yo no quiero más esto. Y a la semana estaba internado en la casa del alfarero, que es un lugar hermoso, que doy gracias a Dios por él y si habrá que orar, ¿no? Por esos lugares, por esos centros de rehabilitación, para que más personas como yo puedan reconocer la gloria de Dios. Bueno, llegué ahí, un 11 de diciembre, me acuerdo, gracias a todos, ¿no? Pero Esteban me acuerdo que me fue a buscar a Tres Cruces, Mariela, Mateo, Maxi, bendecirlos en este momento, honrarlos. Es algo muy loco, ¿no? Porque si será su misericordia lo que nos justifica, y dice que la cruz nos justificó, pero no fue por merecimiento, sino fue por gracia y misericordia, y por la fe. La fe nos justifica. Y la fe de ustedes fue lo que hizo que yo pudiera estar hoy acá, al orar por mí. La verdad que es una bendición. Bueno, en cuanto a mi proceso, fueron unos meses lindos de crecimiento. O sea, conocí el amor de Dios. Fue su palabra lo que fue entrando y como esa espada de doble filo, ¿no? Y con mucho dolor. Creo que en ese lugar derramé muchas lágrimas, pero para la gloria de Dios sirvieron para ir limpiándome, ¿no? Y limpiándome, y el Señor me revelaba y me mostraba cosas.
Y digo, Señor, ¿qué querés? Y te estoy limpiando, me decía el Señor, te estoy limpiando. Y así obró con gran poder. Me tocó perder a mi mamá en el proceso. Y eso fue un clic porque entendí muchas cosas que Dios me había llevado a mí en ese momento, no solo para salvarme a mí, sino para que el alma de mi mamá pudiera estar con Dios hoy. Porque fue por medio también de las oraciones mías y la de mis hermanos que mi mamá está en el cielo. Entonces, es todo un propósito divino, ¿no? Cuando empezamos a comprender todo eso, digo, nos tiene que volar la mente, Dios nos tiene que volar la mente. Bueno, como decía su palabra, me fue limpiando, mucho dolor, pero ese dolor lindo, ¿no? Ya no ese dolor que buscaba el consuelo en una dosis, en una pastilla, en alcohol, en placeres, lo que fuera, ya sino que corría a los pies de Cristo y me humillaba y reconocía que yo solo no podía, yo solo no puedo, no podía y no puedo, y mañana tampoco voy a poder solo de la mano de Dios voy a poder seguir caminando este hermoso camino. Ahí Dios, un grupo hermoso, que les digo que todo el que tenga una persona conocida en situación de adicción, no tiene por qué ser a las drogas, puede ser una depresión, puede ser angustia, puede ser... son todas ataduras que el mundo y que nosotros mismos, nosotros somos nuestro peor enemigo, muchas veces culpamos al diablo y está todo acá. Y qué bueno que puedan, hay un lugar muy lindo, como hay muchos, bueno, para mí, por gracia y misericordia, me tocó ir a la Casa del Alfarero, que es una obra que se está expandiendo, es la mano de Dios en esos lugares. Y bueno, que puedan acercarse, que puedan, creo que Esteban, los muchachos de los cultos de los jóvenes que están yendo a servir, y es una bendición que lo hagan. Todos conocen de la obra del alfarero, y que puedan acercar a un conocido, a quien ustedes vean, que les ponga el Señor el sentir en el corazón, de que puedan estar llevándolos a ese hermoso lugar que es un lugar de vida, como dice un eslogan. Es un lugar de vida porque yo estaba muerto en vida y ahí empecé a morir a lo que era y a empezar a vivir realmente. La verdad es una bendición. O sea que llegué ahí totalmente devastado, sin esperanza, con ganas de quitarme la vida. Y el Señor de a poquito fue obrando, fue con su palabra limpiando. Llegó un momento que me sentía como ese joven endemoniado, ¿no? Que le dice, ¿cuántos son? Y somos muchos, le dice, porque yo tenía muchos espíritus dentro de mí, ¿no? Era la mentira, el engaño, la manipulación, lo que se imaginen, era una legión realmente dentro de mí. Y Jesús me limpió. Jesús a través de hermanos, de su palabra, mucha oración. Cuando empecé a entender lo que era realmente la comunión con Dios, no quiero experimentar un día sin doblar mis rodillas ante Dios y reconocer que Él está por sobre todas las cosas, incluso por mi familia, de sangre, que muchas veces uno quiere que ellos ya conozcan a Cristo porque uno lo está conociendo y uno quiere lo mismo para ellos. Pero dijo Jesús que mi familia es la que hace la voluntad de mi Padre. O sea que acá está mi familia también, ¿no? Después ese proceso fue cada vez como que lejos de hacerse más liviano, era cada vez, el camino se hacía más angosto porque cada vez era más doloroso, pero así tiene que ser, ¿no? La palabra nos tiene que confrontar para poder limpiar, nos tiene que doler cuando entra y tiene que doler cuando sale. La palabra no sale vacía, o sea que tiene que producir algo en nosotros, tiene que cambiar nuestra manera de pensar para poder cambiar nuestra manera de vivir, si no hay un cambio. Y yo le doy gracias a Dios porque, lo repito, gracias a cada uno de los que esos miércoles vienen y oran, porque yo soy producto de esa oración y creo que todos somos productos de oración en algún momento, ¿no? Y lo que hay hoy en mi vida, hoy gracias a Dios hay esperanza. Yo no sé qué es lo que quiere Dios para mi vida, pero Él me lo va revelando de a poquito. Me acuerdo que estaba en el proceso y esa palabra de Garadeno habló tremendamente a mi vida porque ya sentía que era ese proceso que se terminaba, pero para empezar otro camino, otro proceso, dentro de este proceso hacia la eternidad, ¿no? Que después de que lo limpia, que saca a los espíritus que van a los cerdos se caen, y el hombre le dice, yo te quiero seguir. Y yo le decía a Dios, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, yo te quiero seguir, muéstrame. Y me habló con esa palabra y me dice, ve a tu familia y cuéntales de la misericordioso que ha sido Dios contigo.
Y eso estoy haciendo hoy. Le estoy contando a ustedes lo que ha sido la gracia y la misericordia de Dios en mi vida. Doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Gracias porque hoy en mí hay esperanza, hay una luz. Antes nos decían, no sigas la luz. Hoy yo les digo, sigan la luz, que la luz es Cristo. Y gracias a Dios, gracias a cada uno de ustedes. Y que Dios les bendiga mucho. Era una tarde de primavera, quizás ya cerca del final de la primavera. Los días eran ya bastante largos y la temperatura era casi veraniega. Las cosas estaban tranquilas en esa tarde. Había al mediodía disfrutado de un almuerzo de rey y había comido este hombre como comen los verdaderos reyes, un buen almuerzo. Y después de un buen almuerzo, un rey lo que hace es tener una buena siesta en una cama de rey. Una siesta de rey tiene que ser en una cama de rey, en un colchón de rey. Yo no sé si en una cama de rey los sueños son más lindos o son iguales que en otras camas, pero supongo que todo debe ser mejor en una cama de rey. Después del almuerzo y de la siesta, es bueno subir un poco a la azotea y ver la ciudad y ver lo que está pasando allí en la ciudad. Es bueno subir a la azotea, hacer un poco de ejercicio, caminar quizás por la azotea, apreciar la belleza de la ciudad, el movimiento de la tarde y disfrutar un poco de la vida. Porque no todo es sacrificio en la vida. Uno ya se sacrificó muchos años en la vida como para no tener una tarde de rey, una verdadera tarde de rey. Desde la azotea de esa gran ciudad, de ese gran palacio, se puede ver gran parte de la ciudad. Se ven los niños que están regresando quizás desde la escuela a sus casas, algunos que están jugando en las calles, los comercios que están aprovechando las últimas horas de venta, las personas que van volviendo a sus hogares después de una jornada laboral, apurando el paso para llegar lo antes posible a casa. Y cuando uno levanta la vista, en esa tarde de primavera ve el cielo celeste y lo hermoso de lo que Dios ha creado. ¿Qué podía estar mal ese día? ¿Qué podía salir mal en un día que se vive como un rey y que se disfruta como un rey? ¿Qué podía arruinar un día como este? Si piensan que nada puede salir mal, se equivocan. Esa misma tarde, esa misma tardecita, podría decir, o esa misma noche, comenzaron los años más tristes de la historia del rey David. Ese momento de perfecta paz, ese momento de tranquilidad, ese momento de disfrute, fue el comienzo de los años más tristes en la vida de este hombre. Les invito a leer lo que pasó en ese día. Segundo de Samuel, capítulo 11, versículo 1, dice: y aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y ella vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy embarazada. Este pecado de David lo llevó a vivir los años más tristes de su vida. Las consecuencias de este pecado de David fue que primero lo llevó a perder el gozo
de Dios. Lo llevó a perder la paz. Lo llevó a estar en guerra constante a partir de ese momento. Hasta su propio hijo lo traicionó y estuvo en guerra con él. Hoy quiero que podamos entender cómo puede ser que el gran rey David, ese hombre que alababa a Dios como nadie, ese hombre que la Biblia lo señala como uno de los grandes alabadores y adoradores de Dios, seguramente en la historia no hubo nadie que alabara a Dios y adorara a Dios como él. ¿Cómo puede ser que este hombre haya cometido este pecado y los pecados que vinieron después? ¿Cómo puede ser que un hombre que dice la Biblia que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, un corazón conforme al corazón de Dios, cómo puede ser que haya caído en estos pecados? ¿Cómo puede ser que haya caído en el pecado del adulterio? Y yo digo el pecado del adulterio, pero no solo fue el pecado del adulterio. Después quiso ocultar su adulterio y eso lo llevó a otros pecados en su vida. Cuando David se enteró que Betsabé estaba embarazada, mandó llamar a Urías, su esposo. El esposo de Betsabé, que se llamaba Urías, era un gran hombre. Urías era un hombre de guerra, era de los hombres más valientes que tenían los ejércitos de David. En 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 8, se da una lista de los 37 hombres más valientes que habían en los ejércitos de David. Y en esa lista está Urías. Seguramente ese título de valiente se lo ganó porque era de esos hombres que se la juegan por la vida de sus compañeros. No tiene problema en poner su vida en juego por la patria. No tiene problema en poner su vida en juego por sus compañeros. Era un hombre fiel a Dios, porque en ese momento ir a la guerra era una cuestión de fidelidad a Dios por sobre todas las cosas. Era un hombre fiel a Dios, era un hombre fiel a David, que era el rey de su nación. Era un hombre fiel a la nación. Y dice la Biblia que cuando David supo que Betsabé había quedado embarazada, ideó un plan para ocultar su pecado, para que quedara como que el hijo iba a ser de Urías. Entonces David mandó llamar a Urías desde el campo de batalla. Urías estaba en Rabá, en el sitio de la ciudad de Rabá. Y David lo mandó llamar para que volviera a su casa. Y dice el versículo 7, cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. David le preguntó por algunas cosas que estaban sucediendo allí en el frente de batalla y luego lo envió a su casa. Y dice la Biblia que le envió un regalo de la mesa real. Quiere decir que le envió un banquete con las comidas que comía el rey, con el vino que tomaba el rey. Y le envió un banquete a su casa para que lo aprovechara, para que lo disfrutara con su esposa en su casa. Pero Urías era un hombre tan fiel a Dios y un hombre tan fiel a su pueblo que no quiso entrar a su casa. Él decía, yo no voy a estar disfrutando de un banquete de la mesa real y no voy a estar disfrutando con mi esposa y teniendo relaciones con mi esposa cuando mis compañeros están jugándose la vida en el frente de batalla. Mientras mis hermanos están sacrificando en la batalla, yo no voy a entrar a mi casa. Fíjense la fidelidad de este hombre. Miren la grandeza moral y la grandeza espiritual que tenía este hombre Urías. Esa grandeza espiritual y esa grandeza moral de Urías hizo que el plan de David fallara. Entonces, como este plan falló, David, que era un hombre muy inteligente, ¿qué hizo? Otro plan. Y en el segundo plan le dijo, bueno, quédate un día más en Jerusalén. Y lo invitó a que entrara al palacio y lo hizo comer con él. Y dice la Biblia que le dio vino hasta que se emborrachara. Y luego, que ya estaba ebrio, lo mandó
otra vez a su casa para que durmiera con su mujer. Y dice que cuando quedó libre del almuerzo que tenía con David, Urías no fue para su casa. Se quedó a descansar en el palacio del rey con los siervos del rey, por la misma razón que no había ido antes. Borracho y todo, no se dio. No fue a su casa, sino que se quedó a dormir entre los siervos del rey. Porque para él seguía siendo algo moralmente inaceptable pasar la noche con su esposa cuando sus compañeros se estaban jugando la vida en el frente de batalla. El segundo plan de David falló. Entonces pensó en un tercer plan para ocultar su pecado. Pero ahora ya el plan de David era mucho más grave que el anterior. Dice el versículo 14, venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por manos del propio Urías. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Directamente David mandó matar a Urías a través de sus enemigos. Lo hizo matar por mano de sus enemigos, con el propósito de ocultar su pecado. No solo murió Urías en esa situación, sino que algunas otras personas también murieron al lado de Urías, dice la Biblia. David planificó la muerte de Urías. El pecado de David ya no solo era el adulterio, ahora era la muerte de un hombre inocente. Hasta ahora David había cometido 2 pecados, el adulterio y el asesinato. Ahora, si piensan que esto es espantoso y que esto fue todo lo que hizo David, hay algo peor todavía. Dice que Joab, el general del ejército, le envió a David las noticias del frente de batalla, y en esas noticias, por supuesto, que le comunicó la muerte de Urías. Y mire cuál es la reacción de David cuando se entera de la muerte de Urías. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, no tengas pesar por la muerte, porque la espada consume ahora a uno y ahora a otro. Si estás en la guerra, podés morir, va a morir uno, va a morir otro. Refuerza tú el ataque contra la ciudad de Rabá hasta que la rindas, y tú aliéntate. A David ni le importó la muerte de este hombre inocente. No se dolió por la muerte de este gran hombre de Dios. ¿Cómo puede ser que David haya caído tan bajo? ¿Cómo puede ser que un hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios cometiera tantos pecados en cadena? David adulteró. El miércoles pasado hablamos de otro tema, pero mencionamos el tema del pecado de David. Y vimos que David, en ese pecado del adulterio, tuvo mucho tiempo y muchas circunstancias para volverse atrás y no cometer ese pecado. Cuando David bajó de la azotea después que vio a esa mujer y preguntó quién era esa mujer, y le dijeron que esa mujer era la esposa de Urías, David ahí se tendría que haber acordado quién era Urías. Y en ese momento se podría haber arrepentido de lo que estaba por hacer. Pero no se dio por arrepentido en ese momento. Después, cuando envió a sus siervos a buscar a esta mujer, yo supongo que no fueron y vinieron en un minuto. Debe de haber pasado un rato largo. David tuvo tiempo para arrepentirse en ese rato de lo que iba a hacer. Y no se arrepintió tampoco. Después, cuando la mujer vino al palacio y le dijo quién era y se presentó delante del rey, otra vez David tuvo la oportunidad de arrepentirse de lo que iba a hacer. Pero David no reaccionó. ¿Cómo puede ser que un hombre de Dios, porque estamos todos de acuerdo que David era un hombre de Dios, ¿no? ¿Cómo puede ser que un hombre de Dios no se diera cuenta de lo que estaba por hacer? Y después de eso planificó cómo ocultar su pecado. ¿Cómo puede ser que este hombre no se diera cuenta que estaba tan mal
planificar ocultar su pecado como pecar. La Biblia dice en Proverbios capítulo 28, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Finalmente David decidió asesinar a Urías. ¿Por qué el último plan fue asesinar a Urías? ¿Qué piensan? ¿Por qué asesinar a Urías? No quedaba otra. El único que se podía quejar de lo que había hecho David iba a ser Urías. Betsabé no tenía mucha forma de defender su situación. Betsabé, no es el momento para ver si era víctima o cómplice de David. Pero yo creo que no tenía otra, no tenía más remedio que hacer lo que tuvo que hacer en ese momento. El perjudicado acá, que iba a estar levantando la voz, iba a decir lo que hizo el rey, iba a ser Urías. Y si Urías estaba muerto, ya no iba a haber nadie que se quejara por lo que hizo David. Nadie le iba a señalar el pecado a David. No iba a haber nadie que le dijera a David, vos hiciste esto y lo otro. Pero mi hermana, mi hermano, cuando no hay nadie que pueda reclamar por nuestros pecados, es Dios mismo el que te va a reclamar por tus pecados. Cuando no haya nadie que pueda reclamar por lo que hiciste, cuando no haya nadie que pueda reclamar por lo que yo hice, es Dios mismo el que me lo va a reclamar. Fue Dios mismo el que le reclamó a David y lo hizo a través del profeta Natán. Y yo les invito a que después en sus casas lean el capítulo 12 de 2 de Samuel y vean esa conversación entre Natán y David, porque es muy provechosa para nuestra vida. David entonces adulteró, David hizo pecar a Betsabé, David asesinó a Urías y a otros inocentes a través de sus enemigos, y a David no le dolió la muerte de un hombre de Dios. Esta es la cadena de pecados, la sucesión de pecados de David. Y uno se pregunta qué pasó en esa cabecita, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió en esa cabecita? ¿Cómo fue que empezó todo para que David cayera en todo esto? Y seguramente lo que fue el origen de todos estos pecados de David es lo que dice este versículo 1. En el tiempo que salen los reyes a la guerra, David se quedó en Jerusalén. En el tiempo que hay que estar en la guerra, David se quedó en Jerusalén. Mis hermanas, mis hermanos, en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, dice que hay un tiempo para todo en la vida. Nos enseña que en la vida hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para trabajar, hay un tiempo para descansar, hay un tiempo para divertirse. Pero lo que no tenemos que hacer es ocupar el tiempo de una cosa con otra cosa. Tenemos que respetar los tiempos del trabajo, los tiempos del descanso y los tiempos de la diversión. El trabajo no puede ocupar el tiempo del descanso porque va a alterar toda nuestra vida. Cuando el trabajo empieza a ocupar el tiempo del descanso o el tiempo de la diversión en tu vida va a tener un desequilibrio. Y no solamente se va a desequilibrar tu vida, se va a desequilibrar la vida de tu familia. El tiempo del descanso es necesario, pero cuando el tiempo del descanso ocupa el tiempo del trabajo o el tiempo de la diversión, también se va a trastocar tu vida. Si descansás más de lo que tenés que descansar, no vas a trabajar lo que tenés que trabajar. Y el tiempo de la diversión y del ocio también es necesario en la vida, pero no puede ocupar el tiempo del trabajo ni tampoco el tiempo del descanso. Por eso hoy a los adolescentes les decimos, bueno, está bien que juegue con los jueguitos, pero se termina. Hay una hora que tenés que empezar a descansar. Y a algunos adultos también le tenemos que decir.
Queridos, hay que respetar los tiempos en nuestra vida. No respetar los tiempos es sacarle importancia a las demás cosas de nuestra vida. ¿Se entiende? Cuando yo no respeto el tiempo del trabajo, le estoy sacando la importancia que tiene el trabajo. Cuando no respeto el tiempo del descanso, le estoy sacando la importancia que tiene el tiempo del descanso. Y así también con el tiempo de ocio y de diversión. Cuando los cristianos alteramos el lugar donde debemos estar, alteramos también el valor de las cosas. Porque no estar donde uno tiene que estar implica no hacer lo que uno tiene que hacer. Cuando yo no estoy donde debo estar, no voy a estar haciendo lo que tengo que hacer. ¿Se entiende? Cuando no estoy donde Dios quiere que yo esté, no estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga. ¿Por qué David se quedó en el palacio y no fue a la batalla? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué se quedó en el palacio y no fue a la batalla? Ya había peleado muchas batallas, David. Había muchas batallas que había peleado. Hay otros que pueden ir ahora a la batalla en lugar mío. ¿Sabes todo lo que me esforcé yo para tener este palacio? ¿No es bueno que disfrute un poco de este palacio? ¿No es justo que yo disfrute este palacio? ¿Sabes lo que me costó hacer este palacio? Hay cosas más interesantes en este palacio que estar en la batalla. Yo estoy haciendo otros trabajos en el palacio, ¿eh? Yo sé que es importante estar en la batalla, pero yo estoy haciendo otras cosas en el palacio. Ojo, no estoy en la batalla, pero mirá que en espíritu estoy con ustedes, ¿eh? A veces pasa esto, ¿no? No estoy en la batalla, pero mirá que en espíritu estoy con ustedes que están allá en el frente de batalla. Seguro, cuando uno está en espíritu, las flechas no lo tocan. Mi hermana, mi hermano, a mí me preocupa que a veces los cristianos no estamos en el lugar donde tenemos que estar. A mí me preocupa que muchos de nosotros faltamos a muchas reuniones en los domingos de mañana. A mí me preocupa que muchos de nosotros faltamos a muchas reuniones los miércoles. Gracias, Fernando, porque ya vos dijiste lo importante que es los miércoles estar en la reunión de oración. No preciso agregar nada más. ¿Dónde tengo que estar el domingo de mañana? ¿Dónde tengo que estar el domingo de mañana? Y si no tengo ganas de estar en la iglesia el domingo de mañana, ¿dónde tengo que estar el domingo de mañana? Y si estoy cansado el domingo de mañana, ¿dónde tengo que estar el domingo de mañana? Y si tengo que organizar algo para esta semana y tengo que invitar a alguien a mi casa, ¿lo voy a invitar el domingo de mañana? Yo no digo que si estás de vacaciones vos vas a estar te vas a venir de las vacaciones para estar el domingo de mañana en la iglesia. Lógicamente que no. Pero a veces los domingos de mañana no venimos por cosas menores. A veces no venimos el domingo de mañana porque vinimos a otra reunión en la semana. No, ayer estuve en otra reunión, el viernes estuve en el estudio bíblico. Es mucho ir en menos de 48 horas 2 veces a la iglesia. A veces pasan estas cosas. A veces no voy el domingo de mañana porque tengo que trabajar. Miren, yo respeto, y el trabajo es una de las cosas importantes en nuestra vida, y que tengamos trabajo es una bendición de Dios. Y el trabajo es una de las cosas que Dios nos mandó a hacer. Pero si tenés que trabajar los domingos de mañana, te pregunto, ¿estás orando para conseguir otro trabajo? ¿Estás orando para que Dios te dé un trabajo que no tengas que venir los domingos, que no tengas que ir los domingos de mañana y puedas venir a la iglesia? ¿Le dijiste alguna vez a tu jefe o a tu jefa lo importante que es para vos estar el domingo de mañana en la iglesia? ¿Le dijiste que preferís trabajar y hacer algunas cosas más otro día de la semana, pero el domingo tener libre el domingo de mañana para estar en la iglesia? Perdón que voy a contar un testimonio personal, pero es bueno contar lo que le pasó a uno.
Cuando yo era adolescente tenía un trabajo que trabajaba 1 de cada 6 domingos. No es que trabajaba todos los domingos, 1 de cada 6 domingos y me podía tocar en diferentes horarios. Era un buen trabajo para un adolescente de esa edad, con una buena paga para un adolescente de esa edad. Pero un día me fui a bautizar y los ancianos de la iglesia vinieron a mi casa y me dijeron: no es bueno que trabajes los domingos. Pero trabajo un domingo de cada 6. Bueno, pero sería bueno que buscaras otro trabajo. Me dijeron: ¿vos te comprometés a buscar otro trabajo que no tengas que trabajar los domingos? Le digo: bueno, sin apuro, me comprometo. En un periodo de 1 año y medio, 2 años, el Señor me dio otro trabajo que no tenía que trabajar los domingos ni los sábados. A veces lo que falta es un poco de compromiso y decir: yo me comprometo a esto, yo me comprometo a lo otro. Los miércoles de oración, ¿dónde estamos a la hora 20? Yo sé que a veces hay imponderables, miren que los respeto y los conozco. Sé que hay imponderables por los cuales no podemos estar el miércoles en la iglesia. Trabajo, estudio, diferentes cosas. Pero a veces, sin existir impedimentos, tampoco participamos de la reunión de oración. A veces, sin impedimentos, tampoco estamos participando de la reunión de oración. Porque algunas personas que yo no las veo nunca en la reunión de oración, en algún momento deben de tener vacaciones. Queridos, no estoy juzgando a nadie, pero yo creo que para algunos el miércoles de oración no es una prioridad. Yo creo que para algunos de nosotros el miércoles de oración no es una prioridad. Yo digo, si te hicieran una encuesta y en esa encuesta te preguntaran: bueno, para mí el domingo de oración es muy importante, medianamente importante, poco importante o nunca se me cruzó por la mente que tuviera alguna importancia, ¿en cuál llenarías? ¿Dónde pondrías la cruz? Yo sé que cuando hablamos de estos temas algunos pueden pensar que yo hablo desde el punto de vista de una persona que está dedicada a servir al Señor. Es el pastor de la iglesia, tiene que estar el domingo de mañana y tiene que estar el miércoles y tiene que estar en todas las actividades de la iglesia. Yo sé que algunos pueden estar pensando eso. Vos lo decís, Esteban, ¿por qué vos? Esta es tu actividad principal. Y es cierto. Pero también viví 45 años de mi vida en los cuales estudiaba, en los cuales trabajaba, pero la reunión de oración era la reunión de oración y estaba en la reunión de oración, y el domingo, las 3 reuniones que habían en aquella época, pues las iglesias antes tenían 3 reuniones los domingos, en aquellas reuniones estaban las 3. Y a veces las reuniones de la tarde eran difíciles. Pero mis padres me enseñaron a amar la casa del Señor y a estar en las reuniones. El otro día, no me acuerdo con quién estaba hablando, le decía, eran difíciles las reuniones de oración. A veces no habían tantas diversiones o tantas cosas atractivas en las reuniones de oración. Especialmente en la reunión de la mitad de la tarde. Era una reunión para los hermanos mayores de la iglesia, eran en otro idioma, era en idioma armenio, y se traducía al español. Y yo me sentaba por la mitad más o menos. Y una vez me acuerdo que no sé con quién estaba, pero estábamos tan aburridos en la reunión. En aquella época los hermanos iban con camisa, corbata, bien apretada, entonces se le formaban algunas arrugas acá en la nuca. Y con la persona que estábamos tan aburridos que jugábamos a ver quién encontraba el que tenía más arrugas en la nuca. Fíjense el nivel de atracción que teníamos. Pero les puedo asegurar que en esas reuniones aprendí cosas que hasta el día de hoy han bendecido mi vida. En esas reuniones escuché hermanos predicar que quizás no los hubiera escuchado un domingo de mañana, no los hubiera escuchado un domingo en la última reunión. Aprendí cosas que hasta el día de hoy el Señor está bendiciendo mi vida con eso que aprendí. Y la verdad que a veces nos aburríamos. Pero fue una bendición. Y hasta cuando estábamos aburridos, aprendíamos porque el Señor nos hablaba. Queridos, amemos la casa del Señor y amemos estar en la casa del Señor. Le voy a decir algo.
este miércoles no voy a estar en la reunión. Me voy de vacaciones. No voy a estar en la casa del Señor. Pero yo te pido que vengas y que ores por mí, porque yo todos los miércoles estoy acá orando por vos. ¿Está bien? ¿Podemos hacer ese pacto? El origen, la primer causa de los pecados de David fue no estar donde Dios quería que estuviera. Yo puse el énfasis en las reuniones. Pero yo te invito a que en esta semana vos le preguntes al Señor dónde quiere que vos estés cada día. Porque yo puse el énfasis el domingo de mañana y el miércoles de oración. Pero seguramente hay otros lugares donde Dios quiere que estés. Y hay otras personas con las que quieres que estés, para testificarles, para hablarles de Él. Preguntale esta semana cada día dónde quiere que vos estés en ese día. ¿A quién quiere que le testifiques? ¿A quién quiere que le hables de su palabra? La segunda causa de los pecados de David fue pensar que ya había hecho muchas cosas y que ya no era importante estar en la batalla. A esta altura de la vida David tenía 45, 50 años. La Biblia no dice por qué David decidió quedarse en Jerusalén y no ir a la guerra. Pero miren todo lo que había pasado en la vida de David. David a esta edad ya había matado a un gigante, había matado a Goliat. Cuando era muy joven había matado a Goliat. Eso había sido algo impresionante y algo que había visto toda la nación de Israel. Eso tuvo como premio casarse con la hija del rey. A esa altura de la vida ya había muerto Saúl. Saúl había estado persiguiendo a David durante muchos años. Y a esa altura de la vida Saúl ya había muerto. A esa altura de la vida dice en 2 Samuel 7:1 que ya habían desaparecido todos sus enemigos internos, todos los que no querían que él fuera el rey. Y dice en 2 Samuel 7:1 que ya estaba tranquilo, ya estaba en reposo David. Ya todo Israel lo había aceptado como rey y David era un hombre admirado por toda la nación. Si vamos a 2 Samuel capítulo 7 versículo 3, vamos a verlo allí con el profeta Natán. Y el profeta, que era un hombre de Dios y un hombre que hablaba de parte de Dios, elogiaba a David. Y en el capítulo 7, en el versículo 3 dice, y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. No solamente disfrutaba de la admiración de toda la nación, sino que Dios mismo a través del profeta Natán le estaba dando impulso a David y le estaba dando para adelante. Si vamos al capítulo 7, al versículo 16, Dios le estaba prometiendo a David que su trono iba a ser eterno. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Miren todo lo que tenía David a esta altura de su vida. En el capítulo 8, en el versículo 13, dice, así ganó David fama. David ya no era solamente un hombre importante dentro de Israel, ya tenía fama internacional. Ya en las naciones que estaban alrededor de Israel, especialmente entre los sirios, David era una persona respetada y admirada. Dice la Biblia que había extendido sus dominios, estaba cómodo en la casa real. ¿Qué necesidad de ir a la guerra? ¿Para qué voy a ir a la guerra? David ya estaba conforme con lo que Dios había hecho a través de él y lo que Dios le había dado. Queridos, queridas, a veces pasa lo mismo con nosotros, ya estamos conformes. Ya lo que Dios tenía que hacer conmigo y a través de mi vida ya lo hizo. Y a veces parecería como que los cristianos decimos, ya llegué, ya estoy, ya llegué a donde Dios quería que yo llegara. Llegué a mi techo, ya ahora estoy conforme con las cosas que hice para Dios. Acepté a Cristo como mi Salvador, Dios ya me liberó del pecado, Dios ya me liberó de ciertas cosas, me liberó de la condenación, Dios me liberó de vicios, me liberó de mi vieja vida, soy fiel al Señor, me bauticé, colaboro de alguna manera en diferentes actividades de la iglesia o cuando me llaman para hacer algo.
Parecería como que ya llegué. Y algunos cristianos nos ponemos en esa situación como esta. Como Jesús dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Bueno, mi hermana, mi hermano, esto no es para ahora. Esto es para cuando estemos allá. Si vos pensás en esto, es porque ya estás allá. Pero todavía te falta un tramo acá. Todavía tenés que estar acá. Yo confío que el Señor un día te va a decir esto, pero te lo va a decir cuando estés allá, no cuando estés acá. A nadie le dice el Señor esto ahora. Yo espero que el Señor a cada uno de los que estamos acá y los que están escuchando esta grabación se los diga algún día, pero se lo va a decir allá, no acá. Mientras estemos acá, Dios no te dice esto. Mientras estemos acá, el Señor te dice otra cosa. Mientras estamos acá, el Señor te dice, mi Padre nunca deja de trabajar, ni yo tampoco. O sea que vos tenés que trabajar. Tenés que seguir sirviéndome. Tenés que seguir adorando al Señor. Tenés que estar donde Dios quiere que estés cada día. No se terminó tu servicio al Señor en la tierra. No se terminó lo que tenés para hacer. No es que ya le testificaste a todos los que le tenías que testificar. No es que ya invitaste a todos los que ibas a invitar. No es que ya no se terminaron tus dones. Tenés que seguir. ¿Por qué? Porque mi Padre nunca va a trabajar y yo tampoco, dijo el Señor. Y si nosotros somos cristianos, seguidores de Cristo, tenemos que hacer lo que Cristo dice. No se terminó todavía. Tenés mucho para hacer todavía. Mientras estamos acá, el Señor nos dice, hacé lo que dice mi palabra. Obedecé lo que dice mi palabra. Seguí lo que yo te mando seguir. Hacé lo que yo quiero que hagas. Queridos, quizás hay muchas cosas que tengan que ver con este pasaje. Yo les invito a leer en esta semana 2 de Samuel, capítulo 11 y capítulo 12. Son 2 capítulos que nos enseñan muchísimas cosas. Hoy quizás yo me centré en el estar en los cultos, pero yo creo que esta semana tu oración y mi oración debe ser, ¿dónde querés que esté hoy yo? ¿Dónde querés que esté hoy para hacer lo que vos querés que yo haga? No se puede tener la bendición de Dios si no estamos donde Dios quiere que estemos. No se puede tener la bendición de Dios si no estamos donde Dios quiere que estemos. Por una razón muy sencilla, porque si no estamos donde Dios quiere que estemos, no vamos a estar haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Mi hermana, mi hermano, encontremos el equilibrio justo. Hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para descansar, hay un tiempo para divertirnos, hay un tiempo para trabajar, hay un tiempo para estar en los cultos, hay un tiempo para servir a los demás. Y cuando alguno de estos tiempos ocupa un lugar más grande que el que le corresponde, nuestra vida se altera, nuestra vida se desvirtúa. Y le voy a decir algo. Cuando mi vida se desvirtúa, siempre alguien paga el costo. Cuando tu vida se desvirtúa porque no estás usando bien los tiempos, siempre alguien paga el costo. A veces es uno, a veces lo pagamos con la salud. Trabajamos de más, nos ponemos nerviosos de más, nos esforzamos más de lo que es necesario o de lo que podemos, lo pagamos con nuestra salud. Otras veces lo pagamos, no lo pagamos nosotros, lo pagan nuestros familiares, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo. Otras veces cuando se desequilibra nuestra vida lo pagan los familiares. No trabajo lo que tengo que trabajar, todos sufrimos. No tengo el tiempo de diversión y de ocio que tengo que tener, voy a andar de mal carácter, los demás lo van a sufrir también. Todo tiene que tener un equilibrio. Pero cuando sea el tiempo del Señor, dale prioridad al tiempo del Señor. Cuando sea el tiempo del Señor, dale prioridad a las cosas del Señor. Mirá, yo no digo que vamos a caer en todos los pecados que cayó David por no estar un domingo en la iglesia. Espero que no.
Pero no digo que vamos a caer en todos los pecados que cayó David. Pero sí digo que perdemos muchas bendiciones cuando no estamos donde tenemos que estar. Para David estar en la batalla era una responsabilidad como rey, era una responsabilidad civil, pero también era una responsabilidad espiritual con las demás personas, con su pueblo y con Dios. Por eso la Biblia dice en Hebreos capítulo 10, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Hebreos 10, 24. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. En el versículo 25 dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Mi hermana, mi hermano, el apóstol Pablo entendió esto, que los cristianos estar juntos y estar congregados, nos estamos ayudando unos a otros. A veces solo el ver a mi hermano o a mi hermana, a veces solo el saludar a mi hermano o a mi hermana. A veces darle una palabra de aliento o decirle estoy orando por vos, ya estoy ayudando a mi hermana y a mi hermano. Por eso el apóstol Pablo, estos dos versículos, los puso uno siguiente del otro, para que entendiéramos la comunicación que hay entre una cosa y la otra. Preocupémonos los unos por los otros, no dejemos de congregarnos. No dejemos de congregarnos, animémonos unos a otros. Que el Señor nos bendiga, que sea una semana de reflexión para cada uno de nosotros. No voy a estar el miércoles, voy a estar orando por vos, todos los miércoles estoy orando por vos. Si estuviera en el país iba a estar, pero yo te invito a que este miércoles estés orando por mí. Que el Señor nos bendiga a cada uno.